I don't love this one. 3.5, 4. Para todos. Para todos. Bueno, sí. Un nuevo día en el paraíso. Tengo muchos sueños, son las 5 de la mañana. Primero voy por un chocolatito y ya seguimos hablando. Hello, how are you? May I have a hot chocolate? Thank you. Wow. Oh, look at that. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es un video muy diferente. Los saludo desde otro país. Acabamos de llegar a México. El viaje estuvo muy bien, aunque un poco demorado. Nuestro vuelo se retrasó 3 horas y media, lo que conllevó a esperar más. Nos tuvimos que levantar a eso de las 4 de la mañana, así que ya se imaginarán. Yo creo que mi cara lo dice todo, pero no importa, eso no importa. Estamos cansados, pero muy felices de estar aquí. Y no me van a creer la vista que tenemos. How do you open the door, baby? ¿Me creerán que no sé abrir la puerta? Baby, it's not working. Oh, okay. De verdad que no nos esperábamos que este hotel fuera tan bonito. Esto está precioso. Tenemos vista al océano y la piscina se ve genial. Mis papás y los papás de mi esposo se quedaron con los niños. O sea, tienen a todos los abuelos cuidando de ellos, jugando con ellos a tiempo completo. Y la verdad sí me dio duro dejar a mis hijos, pero terminó siendo más fácil de lo que creía porque mis niños estaban dormidos. O sea, salimos a las 4:30 de la mañana de mi casa y pues obviamente los niños dormidos, profundos, no se dieron cuenta que nos fuimos. No es lo mismo como cuando sales de día y cierras esa puerta y tus niños se quedan llorando. Eso a mí me parte el corazón. En el avión los estaba pensando demasiado. Vamos a estar aquí por 3 noches románticas. Solo es mi esposo y yo. Venimos con un par de amigos. 3 noches porque no me puedo quedar más tiempo. Yo creo que el corazón no me da para estar tan separada de mis hijos. Oh, miren esto, nos acaban de traer unos patitos de chocolate. Miren qué bellos, están preciosos, patitos. Puro chocolate blanco. Está perfecto para comer con una fresa. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento. Hola, buenos días. Día número 1 en el paraíso. Bueno, día número 2, pero día número 1 que es completo desde que amanecemos. Creo que hay demasiado ruido afuera, el ruido del mar. Hay una construcción aquí al lado. Mucho mejor, buenos días, ¿cómo están? La noche de ayer fue muy relajada, la verdad no hicimos mucho. Luego de que llegamos nos dedicamos a estar un ratito en la playa, pedimos algo de comer, vimos el atardecer y luego llegamos a nuestra habitación y de verdad que no queríamos hacer nada más. Yo me quedé dormida como a eso de las 8 de la mañana. En este momento son las 9:30 y vamos a ir a desayunar, a comer algo. Que de hecho, esperen, no les he dado un tour de la habitación, discúlpenme, se los estoy dando al otro día ya cuando desordenamos todo, pero bueno. Alright, esta es la puerta de la entrada. A la derecha tenemos baño número 1. Este es el baño de mi esposo. Aquí tenemos algo que es como una salita. Nuestro bar con cafecito y las bebidas están allí. Y miren esto. Vista número 1, ese es el mar, pero este es como un laguito que tiene muchísima vegetación alrededor. Por aquí entramos a baño número 2, un baño muy pequeño, solo tiene el inodoro y el lavamanos. A este lado tenemos el baño número 3. Y sí, yo sé, suena demasiado extraño, 3 baños, pero ¿qué? Pero qué exageración, por Dios. Sí, yo también lo pensé cuando llegué. La verdad, no teníamos ni idea cómo era la habitación antes de llegar. Y bueno, esto fue una sorpresa. Solamente esos 2 inodoros, uno para mi esposo y uno para mí. Y el otro baño, que es como el baño comunitario para los dos. Y por último, este hermoso modelo, nuestra cama y la maravillosa vista. Y bueno, están listos. Ahora mi parte favorita de toda la habitación. ¡Ah!
El balcón es un balcón esquineo, rodea toda la habitación, salgo por un lado y entro por el otro. Llego aquí de nuevo donde está la cama. Bueno, ya, yo creo que me emocioné demasiado. No se preocupen, esta cara de tortura significa que lo estoy disfrutando enormemente. Piso nessa areia fina. Pancito de chocolate. Y me lo como a lo colombiano. Vejo dominó na esquina e banguelo sorrindo de alegria. Llegamos a desayunar, tenían los chilaquiles, uno de mis platos favoritos de México, que de hecho si eres de México, un saludo muy especial para ti, me encanta tu comida, tu cultura, tu país, todo está precioso. Definitivamente México es un paraíso. Y bueno, ya estamos de vuelta en la habitación, en este momento vamos a ir a la piscina, a la playita, a relajarnos. El plan del día es hacer absolutamente nada. Por lo general cuando vengo de viaje como que quiero hacerlo todo, quiero conocerlo todo, ir a todos los lugares turísticos, disfrutar la experiencia al máximo, pero esta experiencia desde el principio es diferente, no tenemos agenda, no tenemos ningún plan. De verdad que lo único que quiero hacer es relajarme, disfrutar de estar aquí en este ambiente. Y algo por lo que estoy muy emocionada que jamás en mi vida he hecho es esto. Traje uno de estos cuadernitos y quiero empezar a hacer journaling. Es la palabra en inglés, ¿cómo se dirá en español? Pero es todo aquello donde empiezas a escribir todo lo que está en tu cabeza. Estoy segura que esto va a ser un poco extraño porque apenas estoy empezando, pero con el tiempo va a ser mucho más fácil. Llevar todo lo que tienes en tu mente a un papel te va a ayudar muchísimo a sentirte mucho mejor. En especial si eres una persona como yo, que tu cerebro va a 1000 millones de millas por hora, piensas en todo el tiempo y no descansa. Tener todas esas ideas plasmadas en un papel te va a ayudar muchísimo a sentirte mejor. Y puede ser lo que sea, desde escribir cómo me siento, hasta escribir qué vamos a hacer hoy, escribir porque estoy agradecida, o escribir las metas que quiero para este año, mis propósitos para este año. En fin, la verdad no sé qué voy a escribir, pero esa es la idea y lo quiero hacer al lado del mar. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos a disfrutar de este paraíso. Muy feliz. ¿Y tú? Okay, I know it sounds ridiculous. I like to do with you our version of Guardians of the Bay. Day one. En Spanish es Guardianes de la Bahía, pero no sé cómo pues lo digan en inglés. Baywatch. So quiero que hagamos nuestra versión de Baywatch. Yo no sé por qué, pero salen unas ideas muy locas de mi mente. Guardianes de la Bahía. No se imaginan lo hermosa que está esta playa. Creo que no les he dado un tour a lo bien. Tenemos arenas muy blancas, agua azul turquesa por todos lados. De hecho, esta agua de acá es más como verdecita, como un verde menta, no sé cómo explicarlo. Juzguen ustedes. Un hermoso modelo por aquí. Yo no sé ustedes, pero para mí esto de ver el océano así azul turquesa es algo maravilloso. Ver estas playas así de blancas es algo maravilloso. En la ciudad donde yo crecí, en Medellín, estamos en las montañas y estamos muy lejos de la playa. Y de pequeñita, cuando mis papás nos llevaban a la playa no era así. La playa que estaba cerca a nuestra ciudad era como cafecita, un gris muy oscuro. Así que ver estas aguas turquesas, esta arena blanca, me llena de demasiada felicidad y me siento demasiado afortunada de estar acá. Persigo esa agua que se ve así turquesa.
Buenos días, ¿cómo están? En este momento voy a poner a mi esposo a prueba. Le voy a pedir que por favor, mi amor, te voy a mostrar todos mis bikinis y me vas a decir del 1 al 10 qué tal te parece. Espero que no se sorprenda mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alex y estoy aquí porque tú eres mi esposa. Ah. I don't love this one because I love you in bright colors. 3. Okay. 3 de 10? Yeah. So 3? 3.5, 4. I like this one a lot. It looks very Colombian and fun. Love the colors. The colors, yeah. 8. Okay, número 3. I like this one a lot. For this one. 7. ¿Por qué? Because it's beautiful on you. I love the color. I Okay. like the shape. O muchos colores felices. And this is very happy too. Número 4 y último. This is my favorite one. ¿Really? Nunca me imaginaría que ese sería tu favorito. It's like sporty and fun. I love it. Well, this has to be 9 then. ¡Yay! But you're a 10. Gracias. Gracias por el show. Hola, buenos días. Un nuevo día en el paraíso, un nuevo día para ser feliz al lado del mar. El sol me está dando en la cara, esperen. Ahora sí, ¿cómo están? El día de hoy es un día maravilloso. Ayer en la playa tuve un ejercicio espectacular de escribir todo lo que estaba en mi mente. Se me ocurrió escribir los objetivos que tengo, cosas en las que quiero trabajar en este año. Y no saben lo bueno que se sintió, se los recomiendo muchísimo. Así te sientes extraña escribiendo, hazlo. Al principio me sentí extraña, pero a medida de que fui escribiendo más, pensando más, analizando más sobre mi vida, eso ya fluía, se sentía súper bien, así que lo recomiendo, hazlo. Y aquí tengo varios objetivos en los que quiero trabajar. Empecé con mis objetivos personales porque siento que lo primero es trabajar en nosotros mismos. Esto de la maternidad es como un vasito donde vas dándole un poco de tu vasito a tus hijos, a tu casa, a tu esposo, a tu pareja, y al final del día terminamos vacías, terminamos cansadas, agotadas. Es porque dimos toda esa energía, ese amor, ese trabajo de nosotras y lo hicimos muy felices, por supuesto, pero eso no quiere decir que no sea agotador. Así que siento que trabajar en nosotras es lo más importante. Una mamá feliz significa unos hijos felices, una casa feliz, un esposo feliz. Todos tenemos un papel vital en la familia, pero es que la mamá es primordial, es un pilar primordial de esa familia y por eso tenemos que trabajar en nosotras. Ya me puse demasiado poética. En fin, empecé con mis objetivos personales. Quiero cuidar más de mí, quiero cuidar de mi piel. Cuando cuido de mi piel me veo más radiante, me veo más joven, me siento mucho mejor, me siento más segura de mí mismo y nada como sentirse seguro de tú mismo. Si de pronto sientes que no te sientes muy segura por estos días, que no estás irradiando esa felicidad, esa alegría, ese amor que quieres irradiar, puede ser porque no has pensado en ti, porque no has cuidado de ti, porque tu vasito está vacío. Y una de las cosas más importantes que hago es escribir mis objetivos con un plazo específico de tiempo. Es decir, por ejemplo, aquí tengo mi rutina de cuidado de piel. ¿Cuándo la quiero hacer? La quiero hacer 2 veces al día, en la noche y en la mañana, al menos una vez al día. Otro objetivo que tengo es disfrutar de los rayos del sol todos los días. Esto significa ir a caminar con mi hijo. Muchas veces como mamás pasamos adentro de la casa todo el día, no vemos los rayos del sol y no se imaginan lo importante que es recibir los rayos del sol en tu piel directamente. Y no solo lo digo yo, está comprobado científicamente que tiene múltiples beneficios. Así sea 5 minutos, así sean 10 minutos, ese es mi objetivo, ya sea que salga a caminar con mi hijo o inclusive en mi patio o a donde sea, tomarme esos 10 minutitos para tomar mi café afuera. En fin, no sé lo que voy a hacer, lo que tenga que hacer, pero quiero esos 10 minutos a diario. Cuando me pega el sol, como que algo dentro de mí se activa. De pronto, si te sientes sin energía, esto puede ser una solución para ti también. Piénsalo. Otro objetivo, quiero hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana. Y aquí puse los ejercicios que más me gustan a mí. Cosas que yo sé que voy a disfrutar sí o sí, como hacer pilates, clases grupales o caminar. Puede ser caminar a paso rápido con mi bebé por una media hora. Estaría perfecto. Él en su cochecito, yo caminando.
Ya me imagino, eso es una de las cosas que más quiero hacer. Y también asegurarme de tomar el agua necesaria. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces decimos, ay sí, necesito tomar agua. Y bueno, tomamos un vasito, pero ¿cuánta agua se tomó de ese vasito? No tenemos ni idea. ¿Cuántos vasitos nos tomamos al día? No tenemos ni idea. Así que no hay nada como tener una botella. De hecho, me siento deshidratada. En fin, mi objetivo con esto es conseguir una de esas botellas grandes que tenga marcado exactamente cuánto tomé. Tener una cuantificación de lo que voy a tomar en el día, ese es mi objetivo. Esta es la cantidad de agua que necesitamos tomar todos los días para sentirnos bien, llenos de energía. Otra cosa, si de pronto no te sientes con energía, puede que estés deshidratado. Muchas veces buscamos otras cosas para sentirnos con energía. Una bebida energizante, un café, pero muchas veces lo que necesitamos es tomar agua, estamos deshidratados, eso te hace sentir agotado, te hace sentir mal. El agua es súper importante, así que esta es una de mis prioridades. También tengo otros objetivos profesionales, tengo otros objetivos familiares. También escribí lo que me gusta de mí. Creo que es muy importante empezar el año reconociendo en lo que somos buenos, en lo que hacemos muy bien, en lo que nos gusta de nosotros mismos. A mí me gusta que soy sencilla, que me adapto fácil, soy feliz en donde esté, soy positiva, me gusta que soy trabajadora, que me gusta el trabajo duro, no tengo miedo del trabajo duro. Eso puede ser malo algunas veces, pero bueno, eso me gusta de mí. También me encanta que no me da miedo explorar nuevas experiencias, nuevas posibilidades. Me encanta que irradio buenas vibras. Todo eso es muy importante, escribirlo en papel, tener exactamente qué es lo que te gusta de ti. Te los prometo, ya que lo escribí en papel, esto me está dando un poder increíble. Me hace sentir muy muy bien todas estas cualidades mías, cualidades que de pronto no tendría en mi mente si no las hubiera escrito todas específicamente. Y por último, un ejercicio que también hice ayer fue escribir lo que me falta por mejorar, que son varias cosas. Necesito trabajar en varios aspectos de mi vida, pero te pregunto a ti qué es lo que te gusta de ti y en qué necesitas trabajar. Todos somos diferentes. Eso es muy importante para proyectar la persona que quieres ser en un futuro, en qué vas a trabajar. Necesitas saber para dónde vas, qué objetivos tienes para poder ser esa persona que quieres ser, para alcanzar eso que tanto has soñado. Y esto es un trabajo en progreso, no he terminado, pero bueno. Ahora sí, a disfrutar del día. Hoy tenemos un plan bien bonito. Con nuestros amigos decidimos, vamos a tomar un bote. Vamos a ver qué tal sale esto. Oh no, se me olvidaron los audífonos. Ahora sí, estoy de suerte porque tienen YouTube. Hola mami, ¿cómo estás? Esta es una de mis cosas favoritas de todo el viaje. Yo no es que quiera salir en la cámara. Está bien, sí sale. Saludos a Tengo un canal de YouTube. Saludos para todos. Para todos, sí. Hola, buenos días. Nos pusieron una hamaca. Tercer día completo y el último día. Hoy nos despedimos de este hermoso paraíso. El día de hoy empezamos el día como debe ser. Siempre había visto estos videos de lo que hacen los millonarios al empezar su día, cómo empiezan la mañana para poder tener un día exitoso, para tener una vida exitosa. Y siento que hoy hice esto. Hoy me estoy sintiendo como $1.000.000, como dice mi esposo. Me levanté, me puse mi ropa de hacer ejercicio, me fui a hacer ejercicio, estuve en la caminadora, en la escaladora, creo que así se dice, Stairmaster, no sé. Hice mis estiramientos, tomamos un cafecito.
Regresé a darme una ducha, a arreglarme para empezar el día, a hacer mi rutina de cuidado de piel, mi maquillaje, en fin. Este es el tipo de visión que quiero para este 2023. Soy mamá, soy ama de casa, pero yo también me puedo sentir como una presidente de una compañía. El día de hoy tenemos unas horas antes de irnos a casa, una mezcla de sentimientos. Estoy un poco triste de irme, obviamente, pero demasiado feliz de llegar a ver a mis hijos. He estado pensando mucho en ellos, los extraño. Ayer fuimos a un spa, o hace 2 días, y en el masaje pensé en ellos y se me salieron un poco las lágrimas con una mezcla de sentimientos, una mezcla entre nostalgia por no estar con ellos, de extrañarlos, pero también una mezcla de felicidad, pensando en lo afortunada que soy de tenerlos, pensando en lo afortunada que soy de ser la madre de ellos, y demasiado agradecida. Y eso es algo en lo que también me quiero enfocar para este 2023, ser agradecida, agradecer por lo que tengo. Creo que eso también me va a ayudar muchísimo a sentirme más feliz, y se los recomiendo bastante, agradecer por lo que tenemos. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a escribir en mi librito. Voy a hacer una lista de cosas por las que estoy agradecida. No hablemos más y disfrutemos de este paraíso. Enseguida me vengo a disfrutar de esta hamaca con seguridad. Te amo. Bueno, sí, estamos aquí barachando, descargando